Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para analizar temas de interés más allá de las noticias. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Desde el pasado mes de mayo, exactamente el día 26, 8 militares venezolanos vinculados a lo que se denominó el caso Baduel, conocido también como el caso de los paracaidistas, salieron de la cárcel, pero no los cobijó ningún tipo de amnistía o indulto, sino sencillamente habían cumplido la pena en prisión. Lo que hemos sufrido por los venezolanos, ¿ok? Lo sufriremos si fuera necesario siempre. Estamos tranquilos, confiando en que tenemos una oportunidad para rehacer nuestras vidas a nivel familiar, económico. Y no hay más nada que decir. ¿Qué te puedo decir? Son 9 años con tantos meses presos, 5 meses. Ahorita que tenemos la oportunidad de estar en la calle, lo único que queremos es estar con nuestra familia. Solo eso. Muchísima alegría por la libertad, pero de verdad que también siento en el fondo de mi corazón una tristeza porque no está acá con nosotros mi general Baduel, que debería estar con nosotros acá también, pues lamentablemente no está. Pero de verdad que agradecido primeramente, como te voy a decir, con Dios. Estos militares estuvieron detenidos de manera preventiva durante 9 años y 6 meses, lo que los abogados dicen que excedía, por supuesto, con creces los límites legales. Al frente de todo este tiempo estuvo la ONG Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Imiop, quienes estuvieron asistiendo jurídicamente a estos acusados. Ellos tienen libertad plena, sin restricciones, no hay medida, porque realmente es una condena, es cumplimiento de condena. Hay que notar que se decidió una condena injusta, por cierto, y debo decir, no se atreven a reconocer la injusticia donde no hay evidencia, no hubo ningún tipo de evidencia en el proceso para inculparlo, pero para resolver esa violación al debido proceso y al derecho a la defensa, los condenaron a 8 años cuando llevaban 9 años y 6 meses. La propia oficio y la boleta de excarcelación indica pues que ya habían cumplido y sobrepasado el tiempo de 8 años que fue por los cuales los condenaron y por eso salen en libertad. De ellos, hoy contactamos en Nuestra América a uno de estos militares, el sargento Jairo Villegas, que nos atiende desde Caracas. Sargento, un placer poderlo tener aquí. No, el placer es mío, de verdad que mil bendiciones para todos. Bueno, estaré atento a sus preguntas. Sí, obviamente fueron 9 años y 6 meses. ¿Cómo encontró esa Venezuela después de 10 años? ¿Qué fue lo que más le impactó de ese tiempo que usted estuvo tras las rejas? Bueno, realmente te encuentras con un mundo totalmente cambiado, totalmente diferente en todo, con respecto a todo, respecto a sociedad, respecto a la familia. Son para casi 10 años. Te encuentras como es prácticamente volver a nacer. Sí. Volver a nacer, y es un tiempo que realmente no lo recuperas, pues, en todos los sentidos. En lo personal, como padre de familia, como esposo, realmente ya tú llegas a tu hogar y no tienes que cambiar nada. Prácticamente quedas como un niño, pues que mira, esto es lo que es, esto se venía haciendo de esta manera. Y realmente en cuanto a la formación como que lleva mis hijos, de darle ese calor, que no lo vas a dar en todo, en cuestión de días, sino eso es un tiempo que no lo recuperas más nunca. Entonces, eso sin sumar la sociedad, entonces sales de esta puerta para afuera de tu casa, entonces tienes una incertidumbre porque a nivel jurídico no existe una libertad completa como tal, porque no existe una boleta de excarcelación como tal hasta los momentos todavía. Yo no tengo en mis manos una boleta de excarcelación como tal. Uh-huh. Entonces, pues esa cantidad de cosas que te vas encontrando, eso sin sumar
el tiempo o los años que tú le has entregado a una institución, porque en realidad el delito como tal no existe, porque si tú como militar institucionalista, apolítico y no deliberante, juras a tu Venezuela, a tu país, a tu familia, hasta uno como ciudadano, defender tu patria y tus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario, y simplemente por mantener esos principios, esos preceptos, la institución te paga de esta manera, vamos a decirle de manera criolla, Sí, entonces tú dices, oye, pero es cuando yo le entregué a mi institución, le entregué mi juventud, que para un ser humano, a pesar de que la juventud es corta y la vejez es larga, y tú esa juventud tan corta, te la entregas a tu institución, donde le entregas aniversarios de boda, donde le entregas cumpleaños, donde le entregas una cantidad de cosas que tú dices, bueno, como un militar a nivel mundial, tú dices, bueno, mira, cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla, y tú eso lo mantienes, entonces en el momento que tú dices, Dios mío, pero por pensar como un militar institucionalista, soy un traidor a la patria, soy un instigador a la rebelión. Entonces yo dentro de esos 9 años y 6 meses nunca cambié mis pensamientos. Aún estando detrás de las rejas, siempre mantuve esa posición como un militar, porque no dejas de ser militar nunca, claro. porque entonces tú escogiste esa carrera simplemente por un beneficio personal, y nunca fue un beneficio personal para mí, Sargento Villegas, nunca lo fue. sabemos que usted ayer probó la alegría que produce el estar abrazados a su esposa y a su familia para un año más de vida. Y entendemos qué significa eso y nos alegra enormemente que lo haya podido celebrar esta vez en libertad. Pero si usted nos permite adentrarnos un poco para que nos recuerde ese episodio que ojalá se pudiera borrar de la mente, ese tiempo de reclusión, las condiciones que ustedes como militares sufrieron durante todo este tiempo, ¿cómo ha impactado su salud física y su salud mental? Bueno, fíjate lo siguiente, lo primero que te impacta, porque nosotros en enero, febrero, marzo, abril, finales de mayo del 2017 fuimos trasladados de manera arbitraria a la cárcel de 26 de julio, a la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Exactamente ya para como fue a finales de mayo, pues ahí fue mi primer cumpleaños dentro de la cárcel, en esa prisión. Obviamente estuvimos allí. Ese es un centro de reclusión donde el 100% son presos comunes. Y entonces eso automáticamente te viene a tu mente, eso te viene a tus pensamientos, esa situación, porque eso no lo vas a borrar nunca. Porque en fracciones de menos de 12 horas, inmediatamente que te ponen las esposas en tus manos, ahí tú sufres un impacto psicológico automáticamente, y más cuando ya estás tras las rejas, pues, de manera injusta. Entonces, eso realmente ayer, cuando estaba acá, de una vez se te viene toda esa cantidad de cosas. Es más, estamos hablando de 9 cumpleaños, prácticamente, porque este iba a ser el 10º, a Dios gracias. De verdad que, bueno, mi Dios Todopoderoso lo permitió que lo estuviera nuevamente con mi familia. Por más que tengas una fuerza de voluntad, y vuelvo y te repito, existe ya un trauma psicológico en tu mente. Simplemente tienes que manejarlo. Sí, ¿Sí? Sargento, ¿qué recuerda usted de ese 2017 cuando ustedes son aprendidos y todos pertenecían a la misma brigada? ¿Cuáles fueron los hechos que ustedes, pues obviamente les impactó de primera instancia cuando son señalados por supuestos delitos como traición a la patria y por supuesto durante todo este tiempo que fueron señalados por el régimen chavista? Porque en realidad fue un secuestro. Eso no, en ningún momento, ya yo era, o sea, y eso lo comento de manera responsable, ya para el entorno, porque tú cuando eres sargento y en una unidad militar, el sargento es el veterano de guerra. Ya por mi tiempo de servicio, yo era un sargento mayor de segunda, y obviamente bajo esa investidura. Entonces, ya yo era una piedra en el zapato para ellos, porque yo no iba a hacer nada, absolutamente nada, en contra de mis principios. Me llega a mí una entrevista, una supuesta entrevista a Sin Boleita. Llegó esa entrevista, yo de manera responsable, pues yo no tengo nada que ver, y sobre mi investidura no existe nada por encima de mi investidura militar como representante y miembro de una fuerza armada. No tengo nada que esconder, porque si hay algo en este caso, uno como un militar digno tiene dignidad de sobra, Claro. debe tener dignidad. Sargento, no, porque usted de tiempo nos encantaría inclusive dedicarle mucho más tiempo a lo que ha sido su caso y el de sus compañeros, pero su esposa Rosa ha tenido un papel muy, muy trascendental en lo que ha sido su liberación y ese soporte. Nos gustaría dedicarle a ella un par de minutos
para que nos cuente el otro lado de la espera, del amor que siempre fue constante para tener sus brazos abiertos y verle de nuevo en casa. Le pudiera decir que no fue fácil. Yo digo que siempre el ser humano se apega a algo y mi mayor fortaleza o mi pata más fuerte de la mesa ha sido Dios durante todo este tiempo. Yo pienso que sin Él no hubiese sido posible. Dentro de toda esta situación, cuando mi esposo queda detenido, tenía meses, mi hijo cayó en una enfermedad, se le arrojaron una infección en su cuerpo, en el pulmón, y tuvo un derrame pleural, ¿ok? Estuvo a punto de morir. Yo pienso que en este largo proceso de una década no fue nada fácil decirle a un hombre que estaba privado de libertad injustamente que su hijo estaba muriendo. Y aparte de eso, ser ese pilar fuerte de llevar ese mensaje y de la misma manera cuidar de su hijo afuera. No sé, si se pudieran imaginar en una situación como la de él y cómo decirle, tu hijo está en esta situación. Adicionalmente a esto, no tener el dinero. Estaba en una clínica en la cual me pedían que sacara al niño porque no teníamos los recursos, donde él estaba, ¿sabes? Y aparte de eso, estar sola y Claro. pues conocer a Dios. O sea, no ha sido fácil. Yo pienso que eso fue lo principal que Dios me puso para hacerme fuerte para todo lo que venía, porque estamos hablando del otro lado de la cara. Yo pienso que, y yo estoy segura que muchas esposas que pasaron lo mismo que yo y que están pasando, no solamente ellos están presos adentro, nosotros estamos privadas afuera también. Sí. Doña Rosa, Este, ¿cómo ve a usted a su esposo? ¿Cómo lo ve como hombre, como pareja, como militar? Porque me imagino que usted todavía conserva la base de los principios que, ¿quién más que usted puede dar testimonio de la lealtad a ese mismo uniforme que juró cuando ingresó a las fuerzas militares? el amor de él tan grande por su institución, al principio él no lo creía, que la misma institución donde le había entregado tantos años de su vida, tanto amor, tanta integridad, le estaba haciendo esto. Pero tenemos que recordar que la institución es una cosa y que la conforma son otras personas, ¿sí? Yo quiero acotar algo muy importante. El ser la pareja de un privado de libertad no es fácil. Es mantener un equilibrio de mantener a esa persona cada vez que puedas mantenerlo tocando tu realidad, recordando que esas personas que están afuera y que te están haciendo daño no es la institución, son personas individuales con un pensamiento totalmente diferente, ¿sí? También recordando que esas personas que están allí reciben órdenes, ¿sí? No es fácil. Yo siempre traté de equilibrarme al objetivo porque es lo que Dios te manda, ¿sabes? Sí. Y mantener a ese hombre que estaba allá adentro, que quizás se sentía totalmente decepcionado por todo lo que estaba pasando y que no era una situación nada fácil, porque yo le puedo contar que fui una esposa que escuchó del otro lado del teléfono, escuchar a su esposo decirle, me van a matar y estoy llamando para despedirme. Eso lo viví yo. El saber que no podía hacer nada y que mi corazón se estaba rompiendo, el saber que mi hijo duró muchos años sin ver a su papá, ¿verdad? Y que yo no le podía decir nada. De hecho, mi hijo se entera que su papá está privado de libertad. Cuando todo empezó, él tenía 3 años y mi hijo tiene 13 años ahorita. Sí. Y en medio de toda esa situación, mi hijo se entera cuando más o menos hace 5 años atrás que papi estaba privado de libertad, porque pues como cualquier madre le brinda una imagen, entonces vamos al trabajo de papi, vamos a visitar a papi porque papi tiene guardia y todo eso. Y el romper el corazón de mi hijo, de hecho, él actualmente dice, yo no quiero escuchar más, nunca se terminó la visita. Sí. Escuchar que... Doña Rosa, nos gustaría que en el minuto que nos queda, usted junto a su esposa le enviaran un mensaje a las madres y padres de todos los presos políticos, militares o no militares que aún permanecen en cárceles de Venezuela, de Cuba, de cualquier rincón del planeta que están privados injustamente de la libertad. En 45 segundos nos gustaría que le enviaran su esposo y usted ese mensaje. De mi parte yo pudiera decir que no desistan, que de la misma manera que nosotros necesitamos a alguien acá afuera, también lo necesitamos a ellos, que no desistan y que se sigan pegando a Dios. Dios no miente, Dios guarda al inocente, ¿ok? Y Dios está en control de absolutamente todo, solo debemos confiar en Dios. Y lo digo porque conozco un Dios sobrenatural y le pudiera contar cosas sobrenaturales que ocurrieron en mi vida durante estos 10 años, maravillosas, maravillosas. Y también le pudiera decir, hemos aprendido a valorar lo más mínimo
que para cualquier persona hoy fuera que no ha tenido un problema como este, le es común y corriente a valorar. Yo hoy le puedo decir, estamos en una situación que quizás no le pudiera decir ahorita, pero estamos en una situación difícil, ¿verdad? Pero yo estoy feliz, tengo paz, tengo tranquilidad. Y de antes yo decía, no me importa. No importa estar debajo de un puente, pero tenerlo afuera. Un hogar se forma en cualquier lugar. Y yo le decía a mi esposo, y hoy se lo dije a una persona, le dije, yo hoy estoy tratando de disfrutar a mi esposo a mi lado, a mi familia, por cada una de esas personas que hoy no tienen a su esposo, por cada uno de esos hijos que perdieron a sus padres en esta lucha. ¿Sí me entiende? Sí. Y yo sé que no soy la única. Y me parte el corazón, me parte el alma, porque sé que hay muchas esposas que están vacías. Usted nos hace erizar con ese sentimiento que habla, porque lo vemos así, lo palpamos que es desde el fondo de su corazón, pero la despedida la queremos realizar con el sargento Villegas para que en 30 segundos, por favor, le envíe un mensaje de esperanza al pueblo venezolano que todavía sueña con el regreso a la libertad y la democracia. Sargento, sus palabras aquí en Nuestra América. En realidad mi mensaje para el pueblo venezolano y todos los militares del mundo que se encuentran bajo esta situación, que crean que existe un Dios todopoderoso y que las historias se repiten. Y las historias se repiten, digo que la nueva historia que viene es de manera muy positiva para todos, que no pierdan esa esperanza, que no pierdan esa fortaleza, que el poder de Dios todopoderoso existe. Sargento Jairo Villegas, un sargento del ejército venezolano, recién excarcelado, no tiene un mes gozando de esta libertad que perdió con otros militares que fueron detenidos en el caso conocido como los paracaidistas. Nos ha acompañado, nos han llenado de sentimiento, pero lo más importante, nos han llenado de fe. Muchas gracias y estaremos al tanto sobre la suerte de usted y de los otros militares y todos los presos políticos en Venezuela. Nuestra América. Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de ULA FM 97.9 en Venezuela, Radio Pop 89.9 FM en El Salvador, Radio Máxima FM en Paraguay y XEU Noticias en Veracruz, México. Una producción de Martí Noticias. El día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados. Ricardo, y mientras seguimos analizando los acontecimientos que marcan el rumbo de nuestra región, pongamos ahora la mirada y continuemos allí en lo que está pasando en Venezuela. En los últimos días, se han producido una serie de excarcelaciones de militares venezolanos que habían permanecido años tras las rejas, muchos de ellos señalados por organizaciones de derechos humanos como presos políticos. Primero fueron 8 militares vinculados al denominado caso Badueli y ahora se reporta la liberación de otros 54 efectivos, lo que ha generado numerosas preguntas sobre las razones detrás de estas decisiones y lo que podrían significar para el futuro de Venezuela. Pero para ayudarnos a entender qué está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y qué hay detrás de estas liberaciones, hoy nos acompaña Sebastiana Barraez, reconocida periodista venezolana de investigación especializada en temas militares, seguridad y defensa. Sebastiana, bienvenida a Nuestra América. Hola César, hola Ricardo, un saludo para ustedes, para la audiencia. Sebastiana, ¿qué sabemos hasta este momento sobre estas excarcelaciones y quiénes son los militares que han recuperado su libertad? Ok, lo primero que es importante decir es que el régimen venezolano
ya una vez que Delcy Eloína está en el interinato, ha venido, si bien es cierto, liberando a algunos de los presos políticos, también es cierto que la gran mayoría de los liberados no son presos políticos. Lo que han aprovechado es de incluir en esas listas, ellos hablan incluso de 8.000 inicialmente, y estos últimos no son en su totalidad presos políticos. Hay algunos sí señalados, pero otros no. Sebastiana, según el presidente de Foro Penal que puso en X, el señor Alfredo Romero, afirma lo siguiente, él dice: es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche. Él detalló eso más o menos a las 21 horas del día de ayer. ¿Usted qué sabe de eso? Porque es una denuncia fuerte. Bueno, pero es que ya tenemos antecedentes de cómo ha actuado el Rodrigato en el poder. Cuando Jorge de Jesús Rodríguez Gómez dijo allí frente a un grupo de familiares de presos políticos que iba a liberar a todos los que se encontraban en la zona 7, no solamente que no fueron liberados, sino que hubo una gran presión para que se liberaran. Él hablaba de 300 presos. Después hablaron de 8.000 presos liberados, cuando las cifras de organizaciones encargadas de los presos políticos, entre estos Foro Penal, el Comité de Liberación de Presos Políticos, Encuentro Justicia y Perdón y otras organizaciones, revelaban que el número ni siquiera se acercaba aún a los 1.000 liberados. Insisto que las cifras son abultadas por una razón, porque el Rodrigato incluye en esas listas a quienes no son presos políticos. Pero, bueno, si lo que usted está diciendo, y sin duda alguna un comentario bastante fuerte, va en contravía de lo que la presidenta interina Delcy Rodríguez reporta, y la pregunta, pues, que se hace todo el mundo es si actualmente el gobierno de los Estados Unidos está supervisando esa transición y lo que está pasando allí. ¿El gobierno realmente se está enterando de lo que está sucediendo? ¿Es Delcy Rodríguez y su equipo, su grupo, su círculo tan osados, tan atrevidos como para reportar números falsos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos ha demostrado que quiere y asume que puede controlar el territorio de poder que es Caracas, y eso es, ahí tiene una implicación importante la inercia de la Fuerza Armada venezolana ante cualquier circunstancia, ante cualquier acción que Estados Unidos ha venido ejerciendo en territorio venezolano. Entonces no se trata de que el Rodrigato sea tan osado ante Estados Unidos, sencillamente que lo que a Estados Unidos le interesa, el Rodrigato le ha cumplido. Me refiero al oro, al petróleo. Ante eso, Estados Unidos tiene concentrado su poder. Lo otro son temas secundarios para Estados Unidos, aunque para los venezolanos sea realmente lo más relevante. Para un proceso real democrático dentro de Venezuela, sin duda alguna, el tema de los presos políticos es importante. Cualquiera que vaya a asumir la presidencia futura después de esta presidencia interina de Delcy Rodríguez, ¿qué cree usted, Sebastiana, que puede generar esa presión real entonces para que este gobierno interino de verdad suelte a los presos políticos que tiene? Si Estados Unidos, en su opinión, no está ejerciendo como prioridad esa presión, ¿qué sí lo haría? Un proceso de transición real en Venezuela. Yo estoy convencida además que los presos políticos siempre han sido un factor de canje, han sido un comodín que utiliza unas circunstancias ante Estados Unidos, y no solamente en estos momentos con Delcy Eloína, sino con Nicolás Maduro. Se aplicó durante muchos años la utilización de los presos políticos como recursos de canje o de intercambio ante los intereses que tiene Estados Unidos. Y los presos políticos siguen siendo esa moneda de cambio
y siguen siendo un recurso para presionar, para lograr acuerdos con los Estados Unidos. Es cierto que en cualquier régimen que uno vea en el mundo, el brazo militar es importante, es esencial para estos grupos mantener oprimidos a su pueblo y para también, obviamente, pues tener gente presa, a los presos políticos. En este caso, ¿qué está realmente sucediendo ahora con las Fuerzas Armadas de Venezuela? Diosdado Cabello pues ha sido una figura central dentro de ese brazo armado de lo que fue Maduro, Chávez y lo que es ahora Delcy Rodríguez. ¿Qué realmente está pasando en esa fuerza militar actual en Venezuela? Lamentablemente la Fuerza Armada no ha podido resurgir, no ha podido levantarse, no ha podido analizar en profundidad para reinventarse después de lo ocurrido el 3 de enero. Desde el momento en el que se desplegó en el Caribe la Operación Lanza del Sur, la Fuerza Armada se mantuvo con el anterior alto mando militar en un discurso que además era falso, era un discurso sin soportes, sustentando ellos que podían enfrentar el poderío militar de los Estados Unidos. Eso quedó evidentemente claro, que no solamente la Fuerza Armada venezolana no tenía capacidad para ello, sino quedó expuesta, quedó desnuda ante lo ocurrido el 3 de enero y la inacción de la institución castrense. Pero si eso no hubiese sido suficiente, pues recientemente tanto el sobrevuelo de las aeronaves militares estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano e incluso el aterrizaje en la embajada estadounidense, pues el mensaje para la Fuerza Armada fue clarísimo. No hay posibilidad, eso no había ocurrido. Nosotros tenemos antecedentes históricos de intervención militar o de uso o de irrupción del espacio aéreo, en el espacio aéreo venezolano, de fuerzas militares extranjeras. Ante eso, sencillamente la Fuerza Armada está inactiva y más recientemente creo que hubo un mensaje demasiado contundente cuando pues hace presencia todo lo que fue este grupo de marines junto con el jefe del comando militar, el máximo jefe militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, cuando Delcy Eloína no se encontraba ni siquiera en Venezuela. Entonces, claro, creo que ahí el mensaje militar ha sido demasiado fuerte, demasiado contundente. Le ha dicho al país que no importa, o sea, no importa lo que puedan hacer o lo que ellos estimen que pueda en algún momento ocurrir. Y bueno, el resultado fue clarísimo, pues. Sebastiana, en 40 segundos, el tema se podría extender muchísimo más, pero en 40 segundos, Sebastiana, después del análisis que ha hecho acerca de la parte militar, de los presos políticos y que son eje y esenciales para una transición real democrática en Venezuela, pues el panorama no parece muy claro, pero en su opinión, en su análisis, ¿qué sigue para Venezuela en los próximos 6 meses? Yo creo que Estados Unidos tiene una carta que ha jugado de las fases y que esas fases ellos suponen que las pueden llevar de manera interminable, pero yo creo que el pueblo venezolano no está jugando esa carta. Y creo que vamos a tener un escenario no precisamente ni tranquilo ni pacífico en los próximos meses. Hemos hablado con Sebastiana Barraez, periodista venezolana de investigación especializada en temas militares, en vivo desde Venezuela para Nuestra América. Gracias, Sebastiana. Gracias a ustedes. Nuestra América.
Y terminamos aquí una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de las noticias. Una América viva, vibrante y que solo usted puede entender y escuchar aquí en Nuestra América. Gracias por acompañarnos, estuvimos con ustedes César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.